Considerando los atropellos que está cometiendo la Suprema Corte de Estados Unidos, debería ser una advertencia para el resto de democracias occidentales. Sí, claro, por supuesto. El problema es, la separación de poderes tiene mucha lógica siempre y cuando el poder judicial se dedique única y exclusivamente a lo judicial, es decir, a la, a la supervisión de las leyes, no a tratar de legislar. Cuando un poder se encima en las funciones de otro, siempre hay problemas. Y en este caso, so pretexto de estarle devolviendo a los estados la decisión sobre ciertos elementos, sobre ciertos asuntos, lo que está haciendo la Suprema Corte es legislar. Y están aprovechando el hecho de que es imposible legislar en este momento por la polarización del voto. Mira, si el único tema fuera el aborto, por poner un caso, que la gran mayoría de las mujeres del Partido Republicano están en contra de la decisión de la Suprema Corte, si el único asunto fuera el aborto, la gente votaría por los demócratas para que, en las elecciones que hay a fines de este año, para que el Senado y el Congreso fueran mayoritariamente demócratas y entonces se lograran dos cosas. El control de armas, porque toda la semana sigue habiendo masacres en Estados Unidos de una manera absolutamente aterradora, y la legislación del aborto, que ya no podría tocar la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero la polarización es tal que esas mismas mujeres republicanas van a encontrar difícil votar por los demócratas para esto y preferirán votar por bestias avaladas por Donald Trump. Ese es el problema, que los intereses comunes están dejándose de lado por los intereses políticos, por los intereses, por los odios de carácter político. Entonces, pero sí es una advertencia. En España hay un problema con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que no se han podido renovar. Hay plazas vacantes, y el hecho de que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han metido a sus cuadros allí hace muy difícil que ahora el PP y el PSOE se pongan de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es peligroso porque la separación de poderes es uno de los elementos esenciales de los equilibrios que puede tener una democracia para evitar el autoritarismo, o así creo yo.